Hola a todos los youtuberos, a pedido del público les traigo la tercera parte de los cuentos macabros. Ante que todo se agradece los comentarios y sin más que decir empezaré por El jorobado de Notre Dame. Todos conocemos esta historia, de Disney. La historia de Quasimodo. Un jorobado que es maltratado por todo el pueblo por su condición física. Conoce a Esmeralda, una bella mujer que lo acompañará como su amiga. El cual a ella no le importa su condición física. Al final de la historia, cuando Esmeralda es atada y rechaza la propuesta de matrimonio de parte de Frollo, es insultada y decide quemarla, Quasimodo logra desatarla y huyen, quedando Quasimodo colgado del balcón con Esmeralda intentando sostenerlo, mientras que Frollo se revela ante el campanero como el verdadero asesino de su madre. Después de eso, Frollo usa su capa para tirar a Quasimodo, haciendo que los dos queden colgados, pero Frollo se balancea hacia el pilar de su derecha, y mientras Esmeralda trata de sostener a Quasimodo, este queda inconsciente por el humo de las llamas. En un último intento para matarlos, el pilar donde se apoyaba el juez se derrumba, haciendo que pierda el equilibrio y muera al caer desde una gran altura al río de cobre derretido que Quasimodo había arrojado alrededor de la catedral. Esmeralda no resiste el peso y suelta a Quasimodo, pero es salvado unos pisos más abajo por Febo. Ante esto, el campanero entonces le agradece con un abrazo y acepta entonces el amor entre Esmeralda y Febo. Los tres salen de la catedral a la luz de un día soleado, pero Quasimodo comienza a sentirse rechazado por el pueblo. Sin embargo, para su sorpresa, una niña se acerca a Quasimodo y lo abraza, permitiendo que el resto de las personas finalmente le den la bienvenida a su sociedad, recibiéndolo como a un héroe. Pero, ahora veamos la versión original del cuento. Y dice así. El cuento es originalmente llamado Nuestra Señora de París, escrito por Víctor Hugo. Frollo, aprovechando que los truanes de la Corte de los Milagros intentan liberar a Esmeralda, la saca de la catedral por su cuenta y le da a elegir su amor o la horca. La gitana lo rechaza y el archidiácono la delata. La madre de Esmeralda intenta salvar a su hija pues se acaban de reencontrar después de 15 años. Todo es inútil, madre e hija mueren, Frollo es empujado por Quasimodo al abismo de la catedral y el jorobado yace junto al cadáver de Esmeralda, hasta que muere de hambre. Tiempo después, abren la tumba y encuentran los esqueletos. Cuando tratan de separarlos, los huesos del jorobado se convierten en polvo. Ahora les tengo esta película. El Rey León. Quien no la ha visto y emocionado con esta película que todos conocemos la versión de Disney. El Rey León de Lion King en su versión original es la 32ª película animada producida por los estudios Walt Disney. Fue estrenada el 24 de junio de 1994. La trama, basada en la tragedia Hamlet, de William Shakespeare, gira en torno a un joven león de la sabana africana llamado Simba, que aprende cuál es su lugar en el ciclo de la vida luchando contra varios obstáculos hasta convertirse en el legítimo rey. La película tiene una versión homónima de teatro musical cuyas canciones fueron escritas por el compositor Elton John y el letrista Tim Rice. La banda sonora, de Hans Zimmer, ganó un Tony además del Oscar junto a una de sus canciones. Pero ahora veamos el cuento original. Es una versión japonesa Jungle Emperor Leo inspirada en el clásico Hamlet de Shakespeare, donde la trama es la misma, aunque los desenlaces y el final son distintos y pasajes diversos que desarrollan la historia de forma alterna. El tema del príncipe que ha de vengar al padre asesinado por traición de su propio hermano y tío del protagonista Hamlet, así como su posterior destierro y el fantasma del rey asesinado que exhorta a retomar el control del reino. Un guiño a la tragedia shakespeariana aparece cuando, en mitad de uno de sus canciones soliloquios, Scar sostiene una calavera en su garra, tal y como lo hace el personaje de Hamlet en la escena del cementerio. Otro dato curioso es en Los Simpsons cuando en una escena aparece el Rey León diciéndole a Homero Gimba, a no Simba, claramente da a entender el plagio de la Disney con la versión japonesa. El libro de la selva 1967, en la versión de Disney. La película sigue a Mowgli, un niño que termina en la selva y se hizo amigo de los depredadores. Después de evitar el mundo humano durante años y pasar la mayor parte de su infancia en la selva, Mowgli se topa con un pueblo. Ellos pasan por la aldea del hombre, Mowgli escucha a una niña cantando, quien llama la atención de Mowgli. La niña iba por agua al río que estaba al frente de la aldea, ella ve a Mowgli. La niña, ya que iba de regreso a la aldea, tira accidentalmente la vasija. Mowgli la recoge y sigue a la niña. Baloo llama a Mowgli para que regrese pero no lo logra. Mowgli se queda en la aldea del hombre.
Bagheera consola al oso Baloo diciéndole que hizo bien en cuidarlo y que lo más importante es la seguridad de Mowgli. Baloo está de acuerdo con él. Baloo se pone a cantar lo más vital invitando a la pantera Bagheera a cantar con él, quien acepta finalmente después de que Baloo le insistió varias veces y él se negaba. Los dos regresan a casa cantando. En el cuento original, el libro de la selva en inglés de Jungle Book, también llamado el libro de las tierras vírgenes, publicado en 1894, es una colección de historias escritas por el británico Rudyard Kipling. Bombay, 1865. Londres, 1936, el primer escritor inglés en ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1907. La historia, que fue inicialmente publicada en revistas entre 1893 y 1894 y que contaba en algunos casos con ilustraciones del padre de Rudyard, John Lockwood Kipling, se basa en cuentos de animales de la selva india que, de forma antropológica, plantean lecciones morales. El libro de la selva es, en realidad, una recopilación de cuentos. De cualquier forma, los primeros 8 son, en realidad, parte de una misma historia. La misma comienza cuando, huyendo del ataque de Shere Khan el tigre, 2 esposos pierden a su hijo pequeño. Este aparece en la cueva de unos lobos Rama y Raksa, quienes no solo lo salvan de las garras de Shere Khan, sino que a su vez lo acogen como a su propio hijo. Raksa lo llama Mowgli, la rana, dado que no tiene pelo, y lo incorpora a su familia de lobos. Mowgli es entonces presentado en el Consejo de la Roca, máximo órgano deliberativo de la manada de lobos, para que sea aceptado como uno más de ellos. El consejo es liderado por Akela, quien señala que, tal como indica la ley de la selva, algo tiene que ser ofrecido como rescate para salvar la vida de Mowgli y aceptarlo en la manada, por lo que Bagheera, la pantera negra que enseña a los lobatos a cazar, ofrece a la manada un buey que recién ha matado. Así, Mowgli pasa a formar parte de la manada de lobos. Como cualquier otro lobato, es instruido en la ley de la selva, un conjunto de 6 artículos donde se presentan los principales valores que debe tener un lobo por valor, un viejo oso pardo. Mowgli vive así diferentes historias que le hacen entender el verdadero valor de las leyes, sobre todo cuando se enfrenta a los Bandar-log, el pueblo humano que no tiene ley, de la amistad y, sobre todo, del trabajo en equipo. Ahora siguiendo con Pocahontas. En la versión Disney. John Smith es un aventurero, ávido de descubrir mundo y conquistar territorios inexplorados, que marcha al nuevo mundo en busca de nuevas experiencias. Pocahontas es una indígena con un espíritu libre que se debate entre hacer lo correcto o seguir su corazón. Un día los caminos de ambos se cruzan y sus vidas cambian por completo para siempre. Al final Pocahontas se queda con John Smith y vivieron felices. En la versión original, que es un caso real, su nombre real era Matoaka, y era la hija mayor de Powhatan, jefe de la Confederación Algonquina. El nombre de Pocahontas es un apodo que significa traviesa. Su leyenda nos dice que salvó, en 1608, la vida del capitán John Smith, al cubrir su cabeza con sus brazos, cuando este iba a ser ejecutado por los guerreros de su padre. Pero también nos dice que la niña tenía 11 años. No hubo romance entre ellos dos. Pero el inglés se hizo amigo de la pequeña. Y ese fue el inicio de la tranquilidad entre indios e ingleses. La vuelta a Inglaterra, en el año 1609, de John Smith hizo que se deterioraran de nuevo las relaciones, y entonces el gobernador de la colonia inglesa, Samuel Argyle, no dudó en secuestrar a la hija del jefe de la tribu con la esperanza de conseguir una paz duradera. Durante su cautiverio obligaron a Pocahontas a convertirse al protestantismo y cambiar su nombre por el de Rebecca. También aprendió inglés. Y además un colono llamado John Rolfe se enamoró de ella y la hizo su esposa, teniendo un hijo al que llamaron Thomas. El 21 de marzo de 1617, cuando se estaba preparando para regresar a América, murió de viruela. Fue enterrada en la iglesia parroquial de Gravesend, en el condado de Kent. Y su marido volvió a Virginia, donde se dedicó en su plantación al cultivo tabaco, volviéndose a casar en 1619. Dicen que Pocahontas antes de su secuestro se casó con un indio de su tribu llamado Kotkoum, pero ese dato no se puede verificar. Sigo con este cuento. El hueso cantarín. Esta no tiene una versión de Disney, pero es bueno que sepan de qué trata este cuento. La historia tiene como protagonistas a 2 hermanos que compiten por matar a un jabalí que atemoriza al reino. La recompensa para el que lo logre es obtener la mano de la princesa. El hermano menor lo consigue, pero su hermano lo emborracha, lo asesina y lo arroja por un puente para casarse con la princesa.
Un pastor, pasado un tiempo, encuentra un hueso del hermano muerto y hace una flauta con él. El sonido que sale de ella denuncia el asesinato. El rey escucha la canción y condena a muerte al malvado hermano, metiéndolo en una bolsa y enterrándolo vivo. Bueno, eso sería todo, espero que haya sido de su agrado.